Buenos días, jóvenes, qué gusto nuevamente con ustedes con esta prestigiosa institución CTP, alma mater de la Selva Central. Vamos a empezar el curso virtual. Vamos a empezar para poder llegar a ustedes y no perjudicarse en su formación. Recuerden ustedes que cualquier pregunta, ¿sí? Todo el día vamos a estar a su atención para que ustedes puedan hacer llegar una interrogante. Bien, tenemos el principio de funcionamiento del motor roto. Tiene como creador, ¿no?, al papá, lo que es Nicolás Augusto Otto, ¿no? Entonces él, y con el apoyo siempre del señor Daimler, ellos han hecho un proyecto que necesitaba nuestro mundo, ¿no?, lo que es el transporte. Identificaron un problema del transporte y ellos, ¿qué hicieron? Formularon un proyecto, porque el proyecto es la solución de un problema para solucionar el transporte. ¿Cuál era? Crear un motor de combustión. Entonces ellos, el señor Rotos puso en su parte, su vida, para ver lo que vemos hoy día, ¿no? El motor de combustión mueve todo, prácticamente todo lo que es transporte. Y qué interesante para poder nosotros explicar y tenemos en la diapositiva el nacimiento y cuándo falleció nuestro amigo Nicolás Soto, ¿no? Entonces él, mártir de esta especialidad, lo que es, ¿no?, generó tanto empleo. Y este motor, pues hoy en día prácticamente está en los vehículos, en los camiones, en las motos, todo lo que genera transformación de energía. Y acá hoy día vamos a ver el principio general, cómo se ha podido desarrollar este gran invento. Entonces ahí vemos cuándo nació y cuándo murió el señor Otto, ¿no?, y dejando una lección extraordinaria. Y en esa vida que ha tenido cada señor Otto, pues encontró los elementos de la combustión. Él buscó información ya como antecedente para este proyecto, ¿no?, evidencias. Y uno de sus grandes descubrimientos que él encontró eran los elementos de la combustión. Para un motor gasolinero, los elementos de la combustión vienen a ser, pues, los 4 componentes. Tenemos combustible, oxígeno, calor y último chispa. Con estos 4 elementos, cuando se juntan, se produce la explosión. Y eso es el que mueve, pues, hoy en día los motores, ¿no? En el caso diésel, más adelante vamos a explicar, en el caso diésel ya no hay chispa ya. En el caso diésel solamente tenemos oxígeno, con calor y combustible, ¿no? Y el diésel se detona a altas temperaturas. Claro que la relación de compresión va a ser mayor, en cambio acá la relación de compresión es menor. Entonces, como estamos empezando, vamos a tener los 4 componentes para un motor roto, que es un motor a gasolina, ¿no? Entonces, para descubrir esta explosión, él tuvo que hacer unas pruebas preliminares. Una de sus primeras pruebas fue, pues, ¿qué sucede si unimos estos 4 componentes? El combustible, el calor, la chispa, el aire, ¿qué va a suceder? Entonces él hace esta prueba que vemos en la diapositiva. En un recipiente le pone combustible y lo enciende, ¿no? Entonces, ¿quiénes participaron de esta combustión? Participó el aire, el combustible, la chispa, el calor, pero no hubo explosión, solamente se fue consumiendo el combustible. Cosa que él observó y lo utilizó como base para la siguiente prueba. La segunda prueba consiste en el combustible esparcido, ¿no? Entonces, en esta prueba, ¿qué hace? Se produce la combustión, pero no hubo explosión. Pero acá lo importante descubrió él: como estaba esparcido el combustible y todo el área que está en contacto con el aire se quema, se produce combustión. Entonces esta combustión se quemó ahora la misma cantidad de combustible en menor tiempo. Participaron los 4 componentes, y como se hizo en menor tiempo, para él era, pues, para Tomás Otto era, pues, un avance titánico, ¿no? O sea, un logro, que él quemó el combustible en menor tiempo. El objetivo era quemar en una sola acción todo. Entonces, después de esta prueba, realiza la tercera prueba. A esto le llama pulverización de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ahí vemos un ejemplo, ¿no? El señor en la boca lo tiene la cantidad de combustible y soplo pulveriza,
y se quema todo en una sola acción, pero no hay explosión. Acá participaron nuevamente los 4 componentes de la combustión y no hay explosión, no se produce la explosión. Y como no se produce, ya quemó en una sola acción, entonces algo preocupante, algo teníamos que hacer, algo más. Ahí el señor Roto, ¿qué hace? Él se pone a pensar, dijo, ¿qué hacemos? Ya hemos utilizado los 4 componentes, ya hemos llegado a quemar los 4 componentes en una sola acción, pero no hay la explosión. Y si no logramos la explosión, pues no hemos conseguido nada. Entonces, ¿qué hace? La cuarta prueba, él en un botellón llena combustible. Él dijo, si nosotros acá estamos utilizando de repente los componentes mal. Primero estamos utilizando el aire, luego el combustible, luego la chispa y último el calor. Entonces, ¿qué él se pone a descifrar este problema? ¿Y qué hace? En un botellón de fierro lo llena combustible, más o menos acá he podido graficar eso. ¿Y qué hace? Ahora el calor lo va a provocar antes de la chispa. Primero va a ser el calor, último la chispa, porque en todas las anteriores pruebas primero era la chispa y después se presentaba el calor. Acá ya no, acá va a ser primero el calor y luego la chispa. Entonces, cuando hicieron la prueba, ¿no? Ellos quisieron utilizar, me imagino que a llenarle un poco de aire por intermedio de un check valve, a ver qué sucede. Y cuando ellos ingresaron más aire, comprimieron más aire a este botellón, algo sucede, algo extraordinario, que se calentó el inflador. En la parte inferior del inflador, donde se produce la compresión, se calienta. Y ellos dijeron, oye, acá nosotros queremos que caliente internamente, pero acá se calienta afuera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, ahí vio él que por qué se calentó, se puso a estudiar. Y avanzamos una diapositiva para ver, ahí descubre el señor Roto las propiedades del aire, ¿no? ¿Por qué se calienta? Un metro cúbico de aire, cuando se comprime, mira, cuando está un metro cúbico está frío, pero cuando se comprime, ¿qué sucede? Aún de 100 metros cúbicos lo comprimimos, sucede que el aire aumenta su temperatura. Hasta más se puede comprimir todavía, ¿no? Entonces, él dijo, no, el aire tiene 2 propiedades. Uno, que se comprime, y al comprimirse, se calienta. Entonces, con ese principio vamos a hacer el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos la prueba, lo calentamos y adentro está, pues, del botellón está el combustible, el aire. Una vez caliente, retiramos el fuego y provocamos la chispa, ¿no? Acá esas veces ya estaba la pila de Volta, y cuando se unía positivo o negativo salía un chispazo. Con esa pila de Volta se realizó la prueba, ¿no? Y cuando salió el chispazo, pues se encontraron los 4 componentes, ahora sí, pero teniendo en cuenta que el calor fue antes que la chispa. Ahí sucede la explosión, ¿no? Este botellón quedó destrozado por todos sus lados. Ahí es donde descubrimos que la explosión, ¿no? Y habiendo esto, prácticamente ya se estaba viendo futuristamente, otro veía lo que se iba a venir. Ya prácticamente ese problema se estaba resolviendo. Y en esas pruebas que él realizó, ahora esa prueba lo llevó a un cilindro, ¿no? Que hoy en día le llamamos, es un cilindro, ¿no? Es un calibre, ¿no? Que llevan los motores. Y para cómo hacemos, él hizo esas 4 pruebas. Entonces, cómo llenar el aire al cilindro. Entonces, estas 2 válvulas, le instaló válvulas, que las 2 válvulas de admisión, cuando baje el pistón se va a aperturar, y cuando se abre, succiona el aire. A eso le llamamos el tiempo de admisión, y eso lo hace en 180 grados al bajar el pistón. Hace media vuelta en el cigüeñal. Entonces, al descender del punto muerto superior al punto muerto inferior, como dice acá el texto, ha realizado la admisión, donde se llenó, ¿qué cosa? El aire y el combustible, ¿no? Antes lo hacía el carbón, hoy en día lo hace el inyector, ¿no? Más avanzado. Una vez que el pistón llega al punto muerto inferior, el pistón ahora, ¿qué va a hacer? Se va a desplazar del punto muerto inferior al superior. A este tiempo le llamamos compresión. Es el segundo tiempo, otros 180 grados. Y cuando el pistón sube al punto muerto superior, ¿qué va a hacer? Se va a realizar el tercer tiempo. ¿A qué le llamamos? El tiempo de compresión, o el tiempo de compresión se va a realizar, y cuando llega al punto muerto superior, ya iba a estar el aire, el combustible, y por efecto del calor ya va a estar caliente. Y ahí es donde sale la chispa, produciéndose la explosión, donde el pistón es empujado al punto muerto inferior con una gran fuerza. Por eso es que nuestros vehículos, ese torque que tiene,
se logra mediante esta explosión. Entonces ahí se logra el tiempo, el tercer tiempo de explosión, otros 180 grados. Y por último, ese monóxido no se puede quedar, se tiene que botar, arrojar al exterior. Entonces, ¿qué hace? Acá tenemos dos válvulas de escape, y cuando el pistón va a subir, esas dos válvulas de escape se abren y todo el monóxido lo bota al exterior. A ese tiempo le llamamos tiempo de escape. Otros 180 grados. Entonces, como ha hecho 4 tiempos, hay 720 grados de giro. Entonces, en el tiempo de escape lo botamos todo el monóxido al exterior. Y así se logra, ¿qué cosa? La eterna repetición: admisión, compresión, explosión y escape. Ahora lo que vamos a ver es, lo vamos a demostrar, un video, vamos a demostrar todo lo que hemos explicado, si es verdad. Si es verdad, porque... Continuamos. Ahora lo demostramos. Ahí vemos que el pistón ve admisión, baja, compresión, sube el pistón, comprime, ahí la temperatura, sale la chispa, se puede seguir la explosión y se abre ahora las dos válvulas, se arroja el monóxido, escape. Y ahí están los 4 tiempos: admisión, compresión, explosión, escape. Este movimiento, este ciclo de funcionamiento que le Otto, nadie lo ha podido cambiar, hasta ahora se mantiene en los vehículos, es la eterna repetición. Hoy en día todos los motores tienen este principio de funcionamiento. Bien, jóvenes, la clase que viene ya estaremos profundizando un poco más en el motor. Les espero durante el día para sus preguntas e interrogantes. Gracias, jóvenes.